La historia completa de Marcial Maciel Degollado. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, un pequeño pueblo del estado de Michoacán, en el occidente de México. Cotija era y sigue siendo una comunidad rural conocida por su producción de queso y por ser un bastión del catolicismo tradicional mexicano. El pueblo está situado en una región montañosa, rodeado de paisajes verdes y tierras de cultivo, donde la vida giraba en torno a la agricultura, la ganadería y la fe católica profundamente arraigada en sus habitantes. Familia y origen. Marcial provenía de la familia Maciel, una de las más prominentes y respetadas de Cotija. Su padre, Francisco Maciel, era un hacendado próspero que poseía tierras y negocios en la región. La familia gozaba de una posición económica cómoda que los colocaba entre la élite local. Su madre, Maura Degollado, provenía también de una familia de buena posición social y era conocida por su devoción religiosa. Marcial era uno de varios hermanos en una familia numerosa, como era común en las familias católicas mexicanas de la época. Entre sus hermanos se encontraban algunos que también seguirían carreras eclesiásticas, reflejando el ambiente profundamente religioso del hogar Maciel. Uno de sus tíos era obispo, lo cual daba a la familia un prestigio adicional en los círculos católicos y también proporcionaba conexiones importantes dentro de la jerarquía de la Iglesia en México. Infancia en tiempos turbulentos. La infancia de Marcial coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia mexicana, la Guerra Cristera, que se desarrolló entre 1926 y 1929. Este conflicto armado enfrentó al gobierno mexicano, que buscaba limitar el poder de la Iglesia Católica, contra grupos de católicos rebeldes conocidos como cristeros que defendían su derecho a practicar libremente su fe. Michoacán fue uno de los estados más afectados por esta guerra. Cotija y sus alrededores vieron combates, persecuciones religiosas y una atmósfera de tensión constante. Los sacerdotes debían esconderse o celebrar misa en secreto. Muchas familias católicas, incluida la de Maciel, vivieron estos años con miedo pero también con un sentido de martirio y resistencia que fortalecía su identidad religiosa. El pequeño Marcial creció escuchando historias de persecución religiosa, de sacerdotes valientes que desafiaban al gobierno anticlerical, de mártires que preferían morir antes que renunciar a su fe. Este contexto marcó profundamente su formación y le dio una narrativa de la Iglesia como institución asediada que necesitaba defensores comprometidos. Años después, usaría este discurso para presentarse a sí mismo como un guerrero de la fe. La familia Maciel, por su posición social, tenía cierta protección durante estos años difíciles, pero no estaba completamente a salvo. Como muchas familias católicas prominentes, debieron ser cautelosos y discretos en sus prácticas religiosas públicas. Sin embargo, en la privacidad de su hogar, la religiosidad se intensificó. Se rezaba el rosario diariamente, se leían vidas de santos y se inculcaba en los niños un profundo sentido del deber religioso. Primeros años escolares. Marcial recibió su educación primaria en Cotija, en escuelas católicas locales cuando éstas pudieron funcionar. Era descrito por quienes lo conocieron como un niño inteligente, aunque también manipulador y dado a inventar historias. Desde pequeño mostraba una habilidad especial para conseguir lo que quería, ya fuera a través del encanto o de la manipulación emocional. En el ambiente familiar, Marcial fue criado con ciertos privilegios. Como miembro de una familia acomodada, no conoció las privaciones que afectaban a la mayoría de los habitantes de Cotija. Esto le dio desde temprano un sentido de que las reglas normales no necesariamente se aplicaban a él, una actitud que se acentuaría con los años. Su madre, Maura, era particularmente devota y soñaba con que al menos uno de sus hijos se convirtiera en sacerdote. Marcial, perceptivo desde niño, entendió que mostrar vocación religiosa le granjeaba atención y aprobación especiales. Comenzó a hablar desde joven de su deseo de ser sacerdote, lo cual llenaba de orgullo a su madre y le daba un estatus especial en la familia. Adolescencia y primeras señales. Durante su adolescencia, Marcial fue enviado a seminarios para continuar su formación. Sin embargo, su paso por estas instituciones estuvo marcado por problemas que entonces no se comprendieron completamente. Fue expulsado o tuvo que abandonar al menos 2 seminarios antes de completar su formación. Las razones oficiales de estas salidas variaban: problemas de salud, diferencias con los superiores, o simplemente que esos lugares no eran adecuados para él. Pero décadas después, cuando se investigó su historia, surgieron indicios de que ya desde esta época temprana había comportamientos problemáticos, posiblemente relacionados con experimentación con drogas o conductas inapropiadas que los superiores de entonces no supieron cómo manejar o prefirieron ignorar. A pesar de estos traspiés, Marcial nunca renunció a su objetivo de convertirse en sacerdote. Cada vez que enfrentaba un obstáculo,
Encontraba la manera de seguir adelante, cambiando de seminario, usando las conexiones familiares o convenciendo a algún superior de que merecía otra oportunidad. Esta persistencia, que podría haberse visto como admirable, en realidad mostraba una determinación que no se detendría ante ninguna regla o norma ética. En estos años formativos también comenzó a perfeccionar sus habilidades de manipulación. Aprendió a leer a las personas, a decirles lo que querían escuchar, a presentarse de manera diferente según la audiencia. Podía ser humilde y obediente cuando convenía, o carismático y visionario cuando necesitaba impresionar. Esta capacidad camaleónica sería fundamental para su éxito posterior. El contexto cultural y religioso de su formación. Es importante entender el contexto cultural en el que creció Marcial. El México poscristero estaba marcado por una relación complicada entre Iglesia y Estado. Aunque la violencia había terminado, persistía una tensión. La Iglesia, que había sido severamente restringida por la Constitución de 1917 y las leyes Calles, buscaba reconstruir su influencia en la sociedad mexicana. En este ambiente, había una sed de renovación católica. Muchos católicos, especialmente de las clases media y alta, querían demostrar que su fe no solo había sobrevivido la persecución sino que podía florecer nuevamente. Había una búsqueda de nuevas formas de organización católica que fueran efectivas en el mundo moderno pero fieles a la tradición. Cotija y Michoacán en general producían un número desproporcionado de vocaciones religiosas. La cultura local valoraba enormemente el sacerdocio, y las familias se sentían honradas cuando uno de sus hijos entraba al seminario. Este ambiente creó las condiciones perfectas para alguien como Maciel, quien supo aprovechar estos valores culturales para sus propios fines. La religiosidad de la región también tenía características particulares. Había un énfasis en el sacrificio, la disciplina y la obediencia que Maciel incorporaría más tarde en su metodología de formación. Pero también había una tendencia al clericalismo, donde los sacerdotes eran vistos como figuras casi intocables, por encima del cuestionamiento de los laicos. Esta actitud facilitaría después que los abusos pasaran desapercibidos o sin denuncia durante tanto tiempo. Los primeros años y la fundación. A pesar de estas dificultades iniciales, Maciel logró finalmente ordenarse sacerdote y en 1941, con apenas 21 años de edad, fundó la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores, que posteriormente se conocería como la Legión de Cristo o Legionarios de Cristo. El contexto histórico era favorable. México acababa de pasar por la Guerra Cristera y había una necesidad de renovación religiosa en el país. La visión inicial de Maciel era formar sacerdotes comprometidos con la evangelización y la educación de la juventud. Comenzó con un puñado de seminaristas en condiciones muy modestas, pero desde el principio demostró habilidades extraordinarias para reclutar vocaciones y conseguir recursos económicos. Tenía un carisma especial que atraía tanto a jóvenes idealistas como a familias adineradas dispuestas a financiar su proyecto. La expansión internacional. Durante las décadas de 1950 y 1960, los Legionarios de Cristo comenzaron una expansión notable. Maciel estableció casas de formación en diferentes países, comenzando por España en 1946 y posteriormente en Italia, donde estableció su casa general en Roma. Esta cercanía con el Vaticano le permitió cultivar relaciones importantes dentro de la curia romana. El método de Maciel era consistente. Identificaba familias católicas de clase alta, les ofrecía educación de excelencia para sus hijos varones y reclutaba a los más prometedores para el sacerdocio. Las escuelas del Regnum Christi, el movimiento laical asociado a los legionarios, comenzaron a proliferar en México, España e Italia, ofreciendo una educación católica rigurosa que atraía a las élites conservadoras. Para los años 70 y 80, la congregación había crecido exponencialmente. Maciel fundó universidades, entre ellas la Universidad Anáhuac en México y el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. Los legionarios se expandieron a Estados Unidos, donde establecieron instituciones educativas prestigiosas y comenzaron a captar vocaciones entre familias católicas adineradas. La construcción de una imagen pública. Maciel era un maestro de las relaciones públicas antes de que el término se popularizara. Cultivaba cuidadosamente su imagen como un sacerdote santo, ascético y completamente dedicado a la formación de juventudes. Se presentaba como un renovador de la vida religiosa, alguien que había encontrado la fórmula para atraer vocaciones en una época en que los seminarios tradicionales veían disminuir sus números. Sus métodos de formación eran estrictos y demandantes. Los seminaristas vivían en un ambiente de disciplina casi militar, con horarios rigurosos y pocas libertades. Se enfatizaba la obediencia absoluta, especialmente hacia el fundador, quien era presentado como un hombre de santidad excepcional.
Los legionarios no podían cuestionar las decisiones de sus superiores y existía una cultura de secreto sobre los asuntos internos de la congregación. Maciel viajaba constantemente, visitando las casas de formación, reuniéndose con benefactores y expandiendo su red de contactos. Era particularmente hábil para identificar personas influyentes y ganar su confianza. Muchos empresarios, políticos y eclesiásticos de alto rango se convirtieron en sus aliados y defensores. La relación con el Vaticano. Uno de los mayores logros de Maciel fue ganarse la confianza y el apoyo del Papa Juan Pablo II. El pontífice polaco, que había vivido bajo el comunismo y valoraba profundamente los movimientos católicos anticomunistas y conservadores, vio en los legionarios de Cristo un modelo de vitalidad religiosa. Juan Pablo II llamó públicamente a Maciel guía eficaz de la juventud y lo invitaba frecuentemente a ceremonias en el Vaticano. Esta relación privilegiada con el Papa actuó como un escudo protector durante décadas. Cualquier crítica hacia Maciel o los legionarios era vista con sospecha en Roma, y muchos eclesiásticos que intentaron señalar problemas fueron ignorados o incluso sancionados. Maciel había construido una red de protección en las más altas esferas de la Iglesia. Además del Papa, Maciel cultivó relaciones con cardenales influyentes, especialmente aquellos de tendencia conservadora que compartían su visión de una Iglesia militante frente a la secularización. Estas conexiones le permitieron obtener privilegios extraordinarios para su congregación y evitar el escrutinio que otras órdenes religiosas enfrentaban. Las primeras señales de alarma. Sin embargo, desde muy temprano existieron señales de que algo no estaba bien. Ya en los años 50, algunos seminaristas que abandonaron la congregación hablaban de comportamientos inapropiados por parte de Maciel, pero estas voces eran silenciadas o desacreditadas. La cultura de secreto y obediencia absoluta dentro de los legionarios hacía muy difícil que estas denuncias salieran a la luz o fueran tomadas en serio. Durante las décadas siguientes, más legionarios comenzaron a hablar, pero sus testimonios eran sistemáticamente rechazados. La congregación los presentaba como personas resentidas, que habían fracasado en su vocación y ahora buscaban venganza. Los abogados de los legionarios eran agresivos en la defensa de Maciel y la institución disponía de recursos considerables para proteger su reputación. En 1956 y nuevamente en 1978, hubo investigaciones del Vaticano sobre Maciel, relacionadas con acusaciones de sustancias controladas y comportamiento inapropiado, pero estas investigaciones fueron inexplicablemente archivadas sin consecuencias. Décadas después se supo que Maciel había usado sus conexiones y recursos para detener estos procesos. El sistema de control interno. Dentro de la congregación, Maciel había establecido un sistema de control casi totalitario. Los legionarios vivían en un ambiente donde la figura del fundador era prácticamente sacralizada. Se les enseñaba que dudar de Maciel era dudar de la voluntad de Dios. Cualquier crítica era considerada una tentación del demonio. Los seminaristas tenían contacto muy limitado con sus familias y con el mundo exterior. Las cartas que escribían y recibían eran frecuentemente revisadas. Se les desalentaba fuertemente de mantener amistades particulares entre ellos, ya que esto podría llevar a conversaciones donde se cuestionara la autoridad. El sistema estaba diseñado para aislar a los jóvenes y hacerlos completamente dependientes de la estructura. Maciel seleccionaba personalmente a ciertos seminaristas para que fueran sus asistentes personales o para misiones especiales. Estos jóvenes eran presentados como privilegiados por recibir la atención directa del fundador, cuando en realidad muchos de ellos estaban siendo preparados para ser sus víctimas. El patrón se repetiría una y otra vez a lo largo de décadas. La década de los 90 y el principio del fin. En los años 90, con el desarrollo de Internet y una mayor conciencia sobre los abusos en la Iglesia Católica, las voces de los exlegionarios comenzaron a encontrar más eco. Un grupo de hombres que habían sido abusados por Maciel cuando eran seminaristas decidió hacer públicas sus denuncias de manera coordinada. En 1997, un grupo de 9 legionarios presentó formalmente acusaciones ante la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Sus testimonios eran detallados y consistentes, describiendo décadas de abusos que Maciel había cometido contra ellos cuando eran adolescentes o jóvenes adultos en los seminarios. Describían cómo Maciel usaba su autoridad espiritual, manipulación psicológica y en algunos casos sustancias para abusar de ellos. Sin embargo, estas denuncias inicialmente tampoco prosperaron. El cardenal Joseph Ratzinger, quien entonces encabezaba la Congregación para la Doctrina de la Fe, intentó investigar, pero encontró resistencia en otros sectores del Vaticano donde Maciel tenía aliados poderosos. La investigación fue bloqueada durante años. Mientras tanto, periodistas comenzaron a investigar y publicar artículos sobre las acusaciones. El Hartford Courant y National Catholic Reporter en Estados Unidos publicaron investigaciones detalladas. En México,
Algunos medios también comenzaron a cuestionar al fundador de los legionarios, aunque con mucha cautela debido al poder e influencia de la congregación. Las revelaciones continúan. A medida que más personas se atrevían a hablar, la imagen comenzó a completarse. No se trataba solo de algunos incidentes aislados, sino de un patrón sistemático de abuso que había durado décadas. Los testimonios describían cómo Maciel convencía a los jóvenes seminaristas de que los actos que cometía eran necesarios para su formación espiritual, o que él tenía una dispensa especial del Papa para hacer lo que hacía. Además de los abusos, comenzaron a surgir otras revelaciones perturbadoras. Se supo que Maciel había mantenido relaciones con múltiples mujeres a lo largo de su vida y que había tenido hijos con al menos 2 de ellas. Estas familias habían vivido en secreto, mantenidas con dinero de la congregación, sin que la inmensa mayoría de los legionarios supiera de su existencia. Una de sus parejas era una mujer con quien había mantenido una relación durante años, haciéndose pasar ante ella como un agente secreto del Vaticano o de la CIA, según diferentes versiones. Con ella tuvo varios hijos. Otra relación fue con una mujer más joven, con quien también tuvo descendencia. En ambos casos, usaba identidades falsas y les prohibía tener contacto con el mundo exterior. Lo más perturbador fue que algunos de estos hijos también denunciaron haber sufrido abusos por parte de Maciel. El patrón no se limitaba a los seminaristas, sino que se extendía incluso a su propia descendencia. Estos testimonios serían revelados públicamente después de su muerte, completando el retrato de una doble vida llevada al extremo. La intervención del Papa Benedicto XVI. Cuando Juan Pablo II murió en 2005 y Joseph Ratzinger fue elegido Papa con el nombre de Benedicto XVI, la situación cambió. Ratzinger conocía el caso de Maciel desde su tiempo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y había sido frustrado en sus intentos anteriores de investigar. Ahora, como Papa, tenía la autoridad para actuar. En 2006, tras una investigación renovada, el Vaticano emitió un comunicado extraordinario. Sin entrar en detalles específicos, se informó que Maciel sería retirado de toda actividad pública ministerial y se le invitaba a llevar una vida reservada de oración y penitencia. Aunque el comunicado era cuidadoso en su lenguaje, para quienes seguían el caso el mensaje era claro: el Vaticano había confirmado que las acusaciones tenían fundamento. Esta decisión fue un shock para miles de legionarios y miembros del Regnum Christi que habían defendido fervientemente a Maciel durante años. Muchos habían invertido sus vidas enteras en la congregación, convencidos de que su fundador era un santo viviente. La realidad era devastadora. Maciel, sin embargo, nunca reconoció públicamente sus crímenes ni pidió perdón a sus víctimas. Se retiró discretamente, rodeado de un pequeño grupo de legionarios que permanecieron leales hasta el final. Pasó sus últimos años entre México y Estados Unidos, manteniendo un perfil bajo pero sin enfrentar jamás un proceso judicial civil o canónico formal. La muerte y las revelaciones póstumas. Marcial Maciel murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida. Tenía 87 años. Incluso en su muerte hubo controversia. Fue enterrado sin las honras que normalmente se otorgan a fundadores de congregaciones religiosas, reflejando el descrédito en que había caído. Después de su muerte, las revelaciones continuaron y se intensificaron. Sus propios hijos comenzaron a hablar públicamente, confirmando no solo su existencia sino también los abusos que habían sufrido. Documentos internos de los legionarios salieron a la luz, mostrando que algunos superiores habían conocido al menos parte de la doble vida de Maciel y habían ayudado a encubrirla. Se descubrió que Maciel había consumido habitualmente sustancias controladas durante décadas, obteniendo las medicinas a través de médicos cómplices o mediante recetas falsas. Esta adicción había sido conocida por sus asistentes cercanos pero mantenida en secreto del resto de la congregación y del mundo exterior. Las investigaciones periodísticas revelaron un sistema elaborado de encubrimiento que involucraba no solo a miembros de la congregación sino también a abogados, médicos y contactos en diferentes países que ayudaban a Maciel a mantener sus diferentes vidas paralelas sin que se descubrieran mutuamente. La crisis de los legionarios de Cristo. La congregación entró en una profunda crisis existencial. ¿Cómo podía una institución fundada por un criminal continuar existiendo? ¿Hasta dónde llegaba la corrupción en la estructura? ¿Quién más sabía y había encubierto los crímenes? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles. El Vaticano nombró un delegado apostólico para intervenir la congregación y comenzar un proceso de revisión y reforma. Se realizaron visitas apostólicas a todas las casas de formación y comunidades de legionarios alrededor del mundo. Se entrevistó a cientos de personas, tanto miembros actuales como exmiembros. El informe que resultó de esta investigación fue devastador, aunque su versión completa nunca se hizo pública. Se confirmó que Maciel había llevado una doble vida durante décadas,
que había abusado de numerosos seminaristas menores de edad y adultos, que había tenido hijos y los había maltratado también, y que había construido un sistema de poder y manipulación que permitió estos crímenes. Pero el informe también reveló que la estructura misma de la congregación estaba viciada. La metodología de formación, que enfatizaba la obediencia ciega y el culto a la personalidad del fundador, había creado las condiciones perfectas para el abuso. Muchos superiores, aunque quizás no conocían todos los detalles, habían sospechado que algo no estaba bien, pero habían elegido no investigar o habían sido cómplices en mantener el secreto. El Vaticano determinó que la congregación debía reformarse completamente o disolverse. Se decidió intentar la reforma, pero bajo condiciones estrictas. Se redactaron nuevas constituciones, eliminando todos los elementos que promovían el culto a la personalidad del fundador. Se implementaron nuevos protocolos de protección de menores y transparencia administrativa. Miles de legionarios y miembros del Regnum Christi tuvieron que confrontar la realidad de que habían dedicado sus vidas a una institución fundada por un criminal. Algunos decidieron abandonar la congregación, sintiendo que era imposible separar el carisma auténtico del legado contaminado de Maciel. Otros decidieron quedarse, argumentando que había elementos valiosos que podían salvarse si se eliminaba todo lo relacionado con el fundador. Las víctimas comenzaron a organizarse y exigir justicia y reparación. Algunos iniciaron demandas civiles contra la congregación. Se crearon fondos de compensación para las víctimas, aunque muchas de ellas expresaron que ninguna cantidad de dinero podía reparar el daño sufrido. Lo que más pedían era verdad, reconocimiento público del mal cometido y garantías de que nunca volvería a suceder. El impacto en la Iglesia Católica. El caso Maciel se convirtió en un símbolo de los problemas sistémicos de la Iglesia Católica con respecto al abuso clerical. Demostró cómo una persona carismática podía usar su posición de poder religioso para cometer crímenes durante décadas sin ser detenido. Mostró cómo las redes de protección dentro de la jerarquía eclesiástica podían silenciar a las víctimas y proteger a los perpetradores. El caso también ilustró el peligro de los movimientos religiosos que promueven el culto a la personalidad de sus fundadores o líderes. La obediencia ciega, el secreto institucional y el aislamiento de los miembros crean condiciones ideales para el abuso de poder. Estos problemas no eran exclusivos de los legionarios, sino que se habían encontrado en otros movimientos y órdenes religiosas. Para muchos católicos alrededor del mundo, el caso Maciel fue profundamente traumático. ¿Cómo era posible que un hombre así hubiera sido celebrado por papas y cardenales? ¿Cómo tantas personas inteligentes y bien intencionadas habían sido engañadas durante tanto tiempo? ¿Qué otras situaciones similares podrían estar ocurriendo sin ser detectadas? Las lecciones no aprendidas. A pesar de la gravedad del caso, muchos críticos señalan que la Iglesia no aprendió suficientemente las lecciones que el caso Maciel debería haber enseñado. Aunque se implementaron algunas reformas, el sistema fundamental que permitió los abusos de Maciel permanece en gran medida intacto. El clericalismo, la falta de rendición de cuentas, el secreto institucional y el poder casi absoluto de ciertos líderes religiosos. Las víctimas continúan luchando por justicia. Muchas nunca vieron a Maciel enfrentar consecuencias legales, ya que murió antes de que pudieran iniciarse procesos penales en varios países. Los superiores que encubrieron sus crímenes tampoco enfrentaron consecuencias significativas en la mayoría de los casos. Esta falta de rendición de cuentas envía un mensaje preocupante sobre la seriedad con la que la institución toma estos crímenes. El legado actual. Hoy en día, los legionarios de Cristo continúan existiendo, aunque significativamente reducidos en número y con una estructura reformada. La congregación ha hecho esfuerzos por distanciarse de su fundador, eliminando referencias a él de sus materiales y constituciones. Algunas de sus escuelas y universidades han cambiado de nombre o estructura para desvincularse de la marca contaminada. Sin embargo, el debate continúa sobre si es posible verdaderamente reformar una institución tan profundamente marcada por los crímenes de su fundador. Algunos argumentan que los elementos buenos que existían en la congregación pueden preservarse eliminando lo negativo. Otros sostienen que toda la estructura estaba tan contaminada desde el principio que debería haberse disuelto completamente. Para las víctimas, el daño es permanente. Muchas han hablado del trauma de por vida que sufrieron, no solo por los abusos físicos sino por la traición espiritual que representó. Confiaron en un líder religioso que se suponía debía guiarlos hacia Dios y en su lugar fueron explotados y dañados de las maneras más profundas. Algunas víctimas perdieron su fe por completo, mientras otras han encontrado formas de reconciliar su espiritualidad con el trauma sufrido. Reflexiones finales sobre un escándalo que marcó época. La historia de Marcial Maciel es una de las más oscuras en la historia reciente de la Iglesia Católica. Es la historia de un hombre que construyó una fachada de santidad mientras vivía una vida de depravación criminal.
Es la historia de un sistema institucional que valoró más la reputación que la protección de los vulnerables. Es la historia de miles de vidas dañadas y de una fe traicionada. Pero también es la historia del coraje de las víctimas que finalmente hablaron, a pesar del poder e influencia de su abusador. Es la historia de periodistas que investigaron cuando las instituciones no querían hacerlo. Es la historia de algunos eclesiásticos que, a pesar de la presión, insistieron en que la verdad saliera a la luz. El caso Maciel nos recuerda que el poder sin supervisión y la autoridad sin rendición de cuentas inevitablemente llevan al abuso. Nos enseña que el carisma personal y las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Nos muestra que las instituciones, por muy venerables que sean, pueden fallar gravemente cuando protegen su imagen por encima de la justicia y la verdad. Años después de su muerte, Marcial Maciel sigue siendo estudiado como un caso paradigmático de abuso institucional, manipulación psicológica y criminalidad encubierta. Su historia sirve como advertencia sobre los peligros del poder religioso sin controles, y como recordatorio de la necesidad constante de vigilancia, transparencia y, sobre todo, de escuchar y creer a las víctimas cuando encuentran el coraje de hablar.